Buenos días. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Jaime Breil, ex rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito, fundador de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social ALAMES, investigador, autor de varios libros y ensayos en torno a la medicina social. Doctor, ¿cómo percibe el COVID-19 en el mundo, en América y particularmente en Latinoamérica? Adelante. Gracias, don Jaime. Yo agradezco mucho a este prestigioso medio por esta tribuna importante y la oportunidad de dirigirme a la valiosa audiencia de ustedes. Yo lo voy a mirar desde la perspectiva de mi especialidad. Yo soy un epidemiólogo y tengo digamos, en mi historia, el haber sido uno de los fundadores de la llamada epidemiología crítica, que no es lo mismo que la epidemiología convencional, y es la disciplina que está en el ojo del huracán en este momento de la problemática de la pandemia. La epidemiología es la disciplina, es la ciencia que nos permite conocer, entender, explicar el porqué de los problemas de salud, cómo se producen y cómo se distribuyen socialmente. Y desde esa perspectiva estoy sumamente preocupado de que no solo hemos hecho como sociedades, no estoy hablando solo del Ecuador, las sociedades en el mundo en general, pero en el caso específico de las sociedades latinoamericanas, hemos hecho una reacción tardía, hemos hecho una reacción armada de buena voluntad y de una improvisación de recursos y lamentablemente sustentada en una visión incompleta del problema. Cuando digo incompleta me refiero a que estamos viendo la punta del iceberg, estamos viendo el pico del iceberg, aquello que cuando uno observa un iceberg ve por encima del agua, es lo que se ve. ¿Qué es lo que se ve? Lo que se ve es el virus y la angustia de la transmisión, se ve los contagiados, se ve las muertes, se ve los casos, es decir, y estamos centrando sobre eso todo el enfoque y estamos midiendo día a día, ahora medio que nos hemos puesto algo a punto, porque al principio, las primeras semanas, fue desesperante para los especialistas no tener información en tiempo real. Pero cuando digo información en tiempo real, no digo que nos digan todos los días cuántos muertos y cuántos enfermos, sino cómo está el país en su contextura geográfica diferenciada, qué pasó en las diferentes regiones con datos en tiempo real de todos esos espacios, o, por ejemplo, dentro de una ciudad, qué está sucediendo en los diferentes tipos y calidades de barrio, porque estas condiciones son las que marcan por qué y cómo se distribuye una pandemia. Doctor Breil, aquí cabe una pregunta a propósito de esa reacción tardía. Estamos viendo las consecuencias en países como Brasil y lamentablemente Ecuador. La pregunta es ¿por qué esa reacción tardía? Claro, ¿por qué? Creo que hay dos causas distintas. El caso del Brasil es distinto, creo yo, al Ecuador. No en ciertas cosas estructurales, donde somos dos sociedades capitalistas amenazadas por un modelo neoliberal. Pero el Brasil tiene este rato en un comando de una visión fundamentalista sumamente retrógrada, que en varios países del mundo están diciendo que no pasa nada, que podemos ir a la vida normal, que eso implica, en primer lugar, un analfabetismo académico, científico, de conocimiento, es decir, llamémoslo con su nombre, ignorancia, pero también implica la filosofía de una visión de la vida que está centrada en el interés económico o político, y que la vida importa un cacahuate. Entonces, esa es la una razón. Por eso es que se ha desmantelado en el caso del Brasil lo que avanzó ese país en términos de su sistema único de salud, se han afectado a los institutos que han hecho, que hubieran podido tener una capacidad reactiva más importante. Ese es el caso brasilero. Ahora, en el caso del Ecuador, nosotros tenemos desde hace 20 años o más atrás, inclusive mucho más atrás, tenemos un modelo de salud equivocado. Tenemos un modelo de salud que está centrado en lo asistencial curativo.
es decir, que concibe la salud en definitiva como un problema de personas, de enfermos y de atención hospitalaria en consultorios, en centros de salud, es decir, la parte asistencial curativa, un modelo farmo-biomédico. Pero nosotros, para entender una pandemia, que es lo que precisamente esta pandemia está desnudando, es que no comprendemos que la salud, primero, no es un problema esencialmente individual, se muestra en individuos, se expresa en muertes o enfermedad en los individuos, pero es consecuencia de un complejo proceso que nosotros llamamos de determinación social, es decir, generación social, que nosotros sí la podemos estudiar si es que el sistema de salud cambiaría, porque es un sistema, en primer lugar, orientado solo hacia la enfermología, y segundo, es un sistema de salud cuya visión es esta, y por tanto ha concentrado ha puesto toda la carne en el tema de medir enfermedad y de enseñar para atender enfermedad, pero no de prevenir. Doctor Breil, ¿qué criterio le merece a usted la decisión del COE cantonal de Guayaquil, donde existe el mayor número de muertos y personas contagiadas por el COVID, de cambiar el semáforo? A ver, primero aclaremos lo siguiente, para poder contestar sobre cierta base mi respuesta, ¿no? Fundamentarla. Cuando yo dije que la pandemia y el COVID las muertes y los enfermos son el pico del iceberg, es decir, son lo visible, tengo que decirles que lo que no se ve, lo que determina esto, es que vivimos un modelo de sociedad, un modelo de civilización que tiene 4 grandes amenazas, que son las que de la mano interdependientemente generan estas catástrofes. Son cuatro amenazas catastróficas. Uno es no una pandemia, es la construcción de una etapa, de un periodo pandémico en la humanidad, que está caracterizado por ciclos que van apareciendo, fue el SARS, el MERS, el H1N1. Por favor, estamos viendo en nuestras narices que está eso dándose, que es un fenómeno del siglo XXI. Eso es una de estas catástrofes que se están dando porque hay una construcción hay una destrucción de las condiciones ambientales, ecosistemas, que hacen que haya condiciones de mayor probabilidad de la mutación viral y de la expansión de la agresividad de los virus. Es decir, el genoma viral no es que surge porque hay una mutación aleatoria como una ruleta de que un día muta o no el virus. El virus va a mutar y va a buscar nuevas variedades agresivas porque hay condiciones ambientales generadas socialmente que le hacen mutar. Segundo, ¿por qué la vulnerabilidad humana? La parte de la vulnerabilidad del que padece el problema en su cuerpo, que es el ser humano. Porque hay una construcción de la sociedad de profunda inequidad social, de incapacidad de recursos de la gente. Entonces, catástrofe, ciclo viral. Segunda catástrofe, cambio climático, ligado a lo mismo, porque el cambio climático tampoco es un problema de un azar, de un cambio del sol, y súbitamente el sol empezó a calentarnos más. O sea, no es una explicación geológica, geofísica, es una explicación antropogénica, sociogénica. Entonces, el cambio climático se une porque el cambio climático es expresión también igualito que las pandemias. Tercera amenaza, la construcción de sociedades cada vez más inequitativas, más desiguales, donde eso crea exclusión dramática de cosas de vida, que es lo que nos explica los barrios de Guayaquil, incapaces de hacer una pandemia, incapaces de parar la vida del negocio de la calle y recogerse a un hogar que a veces ni siquiera existe en calidad como para tenerlos. Entonces, si tenemos 70% de la fuerza de trabajo de una ciudad viviendo en las calles, en pobreza, ¿no? Por más que le hayamos dorado la píldora al mundo y decir de qué es ciudad más moderna, vean cómo es pujante, edificios en cierta capita, en cierta cáscara de la ciudad, pero usted hurga un poquito adentro y encuentra la verdadera ciudad neoliberal. Y ahí es donde se está cocinando la pandemia. Y cuarta amenaza es la que a usted le interesa como especialista, es la infodemia, es la estructural
manejo equivocado y mentiroso de la información, tanto la política como la epidemiológica como la científica. A propósito de la infodemia, doctor Breil, las medidas biosanitarias, el uso de mascarilla, guantes, respiradores, fármacos, vacunas contra el COVID. ¿Cuál es su comentario? Yo le voy a empatar su pregunta con lo que no terminé de contestarle antes. Usted me preguntó si es que, qué me parecía el cambio del semáforo. Entonces, el cambio del semáforo, para poderse establecer sobre base técnica, no sobre criterios políticos, ni de cálculos electorales, ni sobre elementos de disponibilidad sin cambiar nada de recursos, ¿no? No estoy diciendo una decisión de ese tipo, estoy diciendo una decisión de profundo sentido humano, de protección a la vida de nuestros compatriotas y de un sentido científico, es decir, cambiar el semáforo cuando así lo permiten las condiciones objetivas. Ahora, ¿qué hacer? Usted me preguntó, ¿está bien o está mal? Yo digo, es imposible detener la marcha de la vida económica de los países, pero para poder abrir una transición gradual de apertura a semáforos más que permitan una movilización mayor, tendrían que generarse condiciones para que la apertura no signifique un desastre peor que lo que fue el comienzo. Y ese es el gran temor que tenemos los investigadores, de que al no tener condiciones adecuadas, por apuro, por presiones político-económicas, vamos a abrir un semáforo sin dotar a la gente de los recursos para protección, sabiendo que estamos haciéndolo en ciudades que tienen gente pobre, miserable, así se le ha impuesto un modelo de vida, y entonces a esa gente le queremos exigir que se proteja, que se cuide, que se arme de mascarilla, que se lave las manos 20 veces al día, etcétera, y eso es material y estructuralmente imposible. Entonces, es un arma de doble filo, y esto yo creo que espero, confío, ojalá que no sea un desastre, una nueva etapa de desastre. Bueno, entonces, queda claro que es una decisión netamente política asumida por la señora alcaldesa de Guayaquil. Bueno, yo lo que estoy diciendo es que no es claro el horizonte. Además, le conecté con lo de infodemia porque ¿cómo podemos entender bien lo de Guayaquil para poder abrir el semáforo técnicamente? Sería conociendo a fondo la situación epidemiológica de los distintos barrios de Guayaquil, pero en realidad, como lo están demandando los epidemiólogos guayaquileños, que algunos sí manejan cifras que no son escuchadas a nivel del poder político. Entonces, si conociéramos los barrios y podríamos tomar medidas diferenciadas, con cuidados especiales para las zonas más vulnerables, etcétera, podríamos ir dando una apertura porque tampoco le podemos tener parada a la ciudad. Bien, ahora entonces estamos hablando, doctor Breil, hablando y viviendo una nueva normalidad. Eso es lo que está de moda a nivel mundial. Del aislamiento al desescalamiento social. A ver, primero, concepto normalidad. Ahí uno se pregunta científicamente qué es normal. ¿Qué ha sido normal? Normal es, digamos, entre comillas, no digo deseable, digo lo que ha sido lo impuesto, lo que se ha terminado imponiendo es lo que estábamos llamando normal, lo de antes. Antes ya estaban insinuadas estas catástrofes que yo planteo. Ya estaba presente la condición sistémica ambiental para que se generen estas pandemias, ya está presente el cambio climático en forma dramática, ya está presente una desigualdad insólita. Nunca ha habido tanta desigualdad en el mundo como en esta etapa. Más allá del discurso de los políticos, el problema es que la humanidad tiene la más escandalosa diferencia, unas diferencias que uno no puede creer cuando ve las cifras de desigualdad, donde 1% de la humanidad tiene toda la riqueza, y el resto, medio se defiende la clase media, y el resto de pobres masivamente fregados. Entonces, esas catástrofes, ¿no es verdad?, son la normalidad. Pero, ¿qué pasa? Que cuando ya se desencadena un problema pandémico tan agresivo como el del COVID, ahí se desnuda esta realidad, y yo lamento que la insensibilidad y la ignorancia tal vez del tema científico esté haciendo que se apruebe una ley, una norma, que está poniendo sobre la espalda de los pobres la solución del problema. O sea, a nombre de defender la economía, el empleo, etcétera, se acaba de tomar una resolución irresponsable de dejar que haya una negociación vis a vis
de las empresas con los trabajadores, desprotegiendo a los trabajadores, dejándoles inermes ante una desigualdad negociación donde en la desesperación de no perder un mendrugo de pan, van posiblemente muchos a negociar en desventaja esta nueva etapa. Y entonces estoy oyendo esta mañana, oí algo escandaloso, que en el Universo se publica que una empresa, asumiendo la base de la ley humanitaria, le paga de indemnización a un trabajador que despide 0,22 centavos de indemnización cobijada por ahí está puesto al desnudo el verdadero objetivo de esa ley humanitaria. Es un acto de extrema irresponsabilidad el haber generado ese engendro y el haber generado una cosa que va contra toda ética y que va a despertar una ira popular que ya la veremos. Ya están en las calles los yo no la deseo, yo no soy un hombre violento, yo no creo en las fórmulas violentas, mi querido Jaime, pero el tema es que, ¿qué se hace cuando pasan cosas como esa? Cuando hay ofensas que son escandalosamente injustas y que van contra toda ética. Esas gentes, ¿con qué cara se van a asomar en su iglesia, si es que tienen una religión, o en su familia, si tienen hijos, para decirle al país, ¿saben qué? La ley nos protegió y entonces protege nuestras ganancias y está fregando al resto. ¿Qué esperan el resto que haga? Entonces yo quiero que haya una solución en paz, pero ¿qué va a pasar con la desesperación social? Entonces no debería llamarse ley humanitaria, sino la ley del cinismo, la ley de la vergüenza, la ley de la humillación, de la explotación. Y la ley de la muerte. De la muerte. ¿Qué criterio le merece la actuación de los ministerios de salud en Latinoamérica con respecto al tema de la pandemia? Yo tengo mucho respeto por mi profesión, yo quiero la medicina y yo he sido formado en universidades que me han enseñado el buen lado de la llamada salud pública, que ahora preferimos llamar la salud colectiva. Ahí hay mucha gente que se está jugando la vida, hay epidemiólogos valientes, médicos, enfermeras, profesionales de la salud y de los servicios, bomberos, gente, policías, que están haciendo su trabajo, están haciendo lo que pueden con el modelo en el que trabajan. El problema no es la gente. El problema es que está diseñadas de esos ministerios de, como yo le decía antes, así como las facultades no son facultades de salud integral, sino de enfermología, también la salud pública es de enfermológica, es decir, entiende las cosas ya producidas y actúa como bombero para apagar incendios en lugar de evitar que el gas esté mal cuidado, que las conexiones eléctricas estén mal de la sociedad, que es lo que prende el fuego de las epidemias, ¿no es verdad? Entonces, digo yo, están haciendo lo que pueden, están luchando contra corriente. En el caso nuestro tenemos una carencia de información en tiempo real suficiente, adecuada, desglosable, integral, con recursos que llegan atrasados para poder hacer las cosas. Se está haciendo lo que se puede, pero el modelo es el que hay que cambiar. Y si la normalidad es volver a lo de antes, estaríamos muy mal. Aquí cabe la siguiente pregunta. Los casos de Guayaquil, doctor Breil, en la provincia del Guayas, la Troncal en la provincia del Cañar, que conocemos cómo está la situación también, y Babahoyo en la provincia de Los Ríos, son lamentables. Hemos hecho entrevistas sobre el tema, sobre la situación, sobre lo que están viviendo los habitantes y esos pueblos que están prácticamente abandonados de los poderes centrales. Lo que significa que tenemos un sistema sanitario completamente débil. Claro, es débil porque lo que se pensó en salud es llenarnos de construcciones hospitalarias. Nadie dice que no se necesita hospitales buenos, con buen equipamiento al día. Nadie está contra la tecnología, al contrario, somos gente tecnológica que además trabaja con tecnología, pero la tecnología cuando está envuelta o cuando la oferta de servicios está envuelta en un modelo equivocado, esa infraestructura, ese equipamiento no puede ejercer su mejor beneficio. Entonces nosotros tenemos que generar un cambio, por ejemplo, en la vigilancia epidemiológica. No se puede vigilar los efectos producidos, se tiene que vigilar o lo que nosotros llamamos monitorear
participativamente con base comunitaria lo que está sucediendo, que sabemos que va a generar en unos meses, en unos años, lo que uno sabe que vendrá si lo estudia cuando se está gestando. Entonces, ese diseño del sistema es un diseño equivocado que no nos permite reaccionar y que les tiene a los ministerios de salud enclaustrados en una situación compleja y además prohibidos de hablar la verdad, porque hay prohibición política de decir la verdad y por eso se esconden muertos y por eso se maquillan cifras. Su equipo de investigadores, doctor Breil, está monitoreando esta desgracia humanitaria. Nosotros estamos haciendo lo imposible, no solamente nosotros, varios núcleos académicos de investigación, y somos parte de varias redes de mesas técnicas, estamos trabajando en una demanda de datos para poder construir una imagen más integral. De hecho, ahora nosotros tenemos a las 7 de la noche una reunión con 14 de las grandes organizaciones sociales de América Latina. Estará el movimiento brasilero de los trabajadores del campo, estarán el movimiento de trabajadores del Estado en Argentina, estarán muchas otras organizaciones sociales, el movimiento por la salud de los pueblos, 7, 8 universidades que estamos con esta visión y vamos a reunirnos justamente para hacer un plan de trabajo de esta etapa que se nos viene larga, porque la pandemia vino a quedarse, no es algo que va a resolverse en unas semanas, esto viene para largo, y entonces estamos planteando una reunión ahora en el mes de junio, internacional, que convocará a un par de miles de núcleos que estamos trabajando en una visión diferente, porque esto no se puede hacer aisladamente ni con un grupo aislado, ni en el país ni internacionalmente. Esto tiene que generarse una corriente de acción y de pensamiento que empiece a ser un golpe duro en la puerta de la conciencia de quienes tienen el poder. ¿Harán publicaciones, doctor, de estas investigaciones, de este monitoreo que están haciendo? No solo eso, yo les voy a hacer llegar a los medios una invitación a que acompañen el proceso, se metan en nuestras reuniones de Zoom y que vamos a tener ahí para que ustedes escuchen lo que es la problemática que se está discutiendo. Una última consulta. Usted como ex rector, como catedrático, como investigador, ¿qué opinión le merece el recorte presupuestario para la educación superior? Bueno, por suerte está por lo pronto He con paz de espera tenido. y todavía no se ha consumado, pero hace parte de la misma filosofía, tiene la misma raíz. La raíz es una raíz neoliberal donde lo que importa es alocar los recursos a la defensa de quienes están en posibilidades de hacer grandes negocios y dejar en segundo plano aquello que es ciencia, investigación, conocimiento. Por eso yo creo que las universidades tenemos que hacer un esfuerzo, no importa qué pase, es un esfuerzo para poder tener una condición. Por ejemplo, nosotros en Andina tenemos un proyecto de trabajo muy fuerte con las organizaciones con las que años que venimos trabajando. Ellos en provisores de alimentos agroecológicos, nosotros en ayuda, en cooperación y defensa de ellos. Estamos trabajando con ellos, estamos trabajando con diferentes organizaciones, haciendo una intensa campaña de presentación de datos, de crítica a lo que está pasando. Es decir, hay toda una movilización, pero para eso se necesitan recursos. Si se recortan los recursos, se estaría dando un golpe de muerte a las universidades. ¿Y cuál sería su consejo finalmente, doctor Breil? Su consejo para que es que los recortes se hagan de alguna manera e ir solucionando. Que no se toquen los presupuestos de las universidades en lo que al menos no se toquen todo aquello que signifique una capacidad de reacción. La Universidad Andina este rato está generando un gran modelo que se llama Oferta Ecuador, que vamos a organizar todos nuestros posgrados en asistencia y ayuda al país desde varias áreas. Es decir, en ponernos a punto con la pandemia, ponernos a las órdenes de las colectividades nacionales para que orientar nuestros programas a la capacitación de técnicos que tendrán que moverse en la pandemia. Bien, gracias al doctor Jaime Breil por esta importante entrevista, por sus opiniones y comentarios. Doctor Breil, desde siempre y hasta siempre. Un abrazo, tocayo.